Para continuar con la exposición, tenemos ahora la ponencia de Miguel Ángel Hervás. Él es arqueólogo de la Fundación El Caño. Y antes de eso, un saludo a los más de 250 estudiantes que nos están viendo ahora vía streaming de TVN en la Universidad Interamericana de Panamá y a su profesor Ari Sábrego, que está coordinando ese evento allá. Bien, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la organización por haberme invitado a participar en este evento en nombre de la Fundación El Caño y también a todos ustedes por su asistencia. Bien, como pueden ver en pantalla, yo voy a hablar sobre las oportunidades de desarrollo que ofrece Panamá a partir de su rico patrimonio histórico y arqueológico. Y lo voy a hacer desde mi experiencia personal y profesional, dado que yo me incorporé al equipo de trabajo de la Fundación El Caño en 2015 y desde entonces he tenido oportunidad de compartir con ellos experiencias, conocimientos. Es un equipo formado por un amplio abanico de profesionales de distintas especialidades, un equipo multidisciplinar dirigido por la doctora Julia Mayo y es un equipo de muy alto nivel científico que además está trabajando en probablemente el que sea uno de los yacimientos más importantes de Centroamérica, como es El Caño. Entonces esto para mí ha sido una gran oportunidad de desarrollo profesional. Bien, les voy a presentar el yacimiento muy brevemente y sus posibilidades de cara al desarrollo y a la investigación. Bien, el yacimiento se localiza en la provincia de Coclé, en el término municipal de Nata de los Caballeros, junto a la aldea del Caño. Está muy próximo a la margen derecha de Río Grande. Y ya en la zona próxima a la desembocadura en la bahía de Parita y también muy próximo a otro sitio arqueológico de gran importancia, de una cronología muy similar y de una estructura muy similar a la del Caño, como es Sitio Conte. Sitio Conte fue excavado en la década de 1930 y allí se descubrieron un importante conjunto de tumbas, algunas de ellas de élite, que revelan que entre la sociedad que produjo estas tumbas en Sitio Conte y la que las produjo en El Caño existe una evidente afinidad cultural, pero también claras diferencias en cuanto a organización social y política. Por lo tanto, el estudio comparado de ambos yacimientos reviste el máximo interés. Bien, aquí tenemos una perspectiva aérea del yacimiento del Caño. Está en una llanura aluvial, en la terraza inferior de la margen derecha de Río Grande. Tiene aproximadamente unas 7 hectáreas de extensión y algunos elementos destacables, entre otros, como el área de enterramientos de élite, sobre la que se viene trabajando desde 2008, con tumbas fechadas entre 750 y el año 1000 aproximadamente. Luego veremos los detalles de estas tumbas. Tenemos el área ceremonial, delimitada por estos dos alineamientos de basaltos columnares, a la que se accedía desde el este, desde la zona del río, por medio de una calzada empedrada de la que se han conservado algunos tramos. Este importante sitio arqueológico está declarado como parque arqueológico desde la década de 1970 y en la actualidad está administrado por el Instituto Nacional de Cultura con apoyo de Senasit. Bien, en los años 20 se hicieron algunas excavaciones con escaso control arqueológico, de las que se recuperaron un importante conjunto de esculturas sobre basalto y toba volcánica. Aquí tenemos 3 de ellas vistas en su desarrollo, que nos explican algunos eventos de distintas fases del ritual funerario que se seguía en el sitio en relación con estas tumbas de élite. Podemos ver, por ejemplo, arriba un flautista. Abajo a la izquierda tenemos una persona que está atada con los brazos atrás a una columna y que además está decapitada. Y abajo a la derecha podemos ver un jaguar devorando a otra persona. Tomadas aisladamente,
no parecen decirnos gran cosa, ¿no? Pero leídas en su contexto y sobre todo a la luz de los resultados de la excavación arqueológica, nos están explicando distintas fases de ese ritual funerario. En efecto, en las tumbas hemos encontrado esqueletos acompañados por flautas, hemos encontrado también esqueletos decapitados y cráneos separados del resto, y también hemos encontrado evidencias de desmembramientos. Bien, aquí tienen una imagen del proceso de excavación en la zona de enterramientos de élite. Esta excavación comienza en el año 2008 y se desarrolla hasta la actualidad. Y bueno, pues por la imagen pueden hacerse la idea de que es un proyecto, es un trabajo, un proceso de trabajo complejo, lento y costoso. Se trabaja en condiciones difíciles, a profundidades relativamente importantes, muy próximo al nivel freático, con inmutaciones estacionales, con miles de objetos que hay que clasificar pormenorizadamente antes de poder ser extraídos, etc. Amplios equipos de trabajo. Aquí tenemos un gráfico que representa un poquito el esquema de estas tumbas de élite. Son grandes fosas en tierra, de planta rectangular, de aproximadamente 7 metros por 4 de superficie y entre 4 y 5 metros de profundidad. Abajo tenemos, tras el escalón intermedio, la cámara funeraria. Bueno, en la parte superior, como ven, están protegidas por esta estructura de madera, el tipo bohío, de tal modo que, visto desde fuera, el cementerio parecería un poblado, sería una especie de ciudad de los muertos. Y bueno, en la parte de abajo podemos ver la cámara funeraria, que se reforzaba perimetralmente con una serie de postes de madera clavados en el fondo para evitar los hundimientos, ¿no? Se colocaba al individuo principal acompañado de muchos otros individuos en enterramientos múltiples y con cada uno de ellos con sus ajuares, y todo ello se cubría finalmente con una tapadera de materia vegetal sobre la que se colocaban otras ofrendas, a veces también humanas, pero principalmente formadas por cientos de objetos, sobre todo de cerámica. Bien, aquí tienen una imagen del nivel de enterramiento de la tumba 4, donde se puede ver en posición central al individuo principal, al que se le reconoce por sus ajuares de oro, como representación de su alto estatus, y en este caso está acompañado por otros 18 individuos, cada uno de los cuales a su vez porta sus propios ajuares personales. El estudio de estos ajuares nos permite identificar el papel que estos individuos representaban en este escenario, ¿no? Que nos está explicando la estructura social de ese grupo humano que produce estas tumbas. Efectivamente hemos identificado guerreros, hemos identificado cazadores, guardianes, agricultores, artesanos, músicos, todos acompañando al individuo principal. Están en su mayoría enterrados boca abajo, como en actitud de dirigirse hacia el inframundo. Aquí, dado que las imágenes, bueno, pues los esqueletos se empastan mucho con la tierra, pues aquí tienen un esquema mucho más representativo de la distribución de estos esqueletos, ¿no? También pueden ver las huellas de los postes que reforzaban la cámara mortuoria. Aquí tenemos el derrumbe de la tapadera con la ofrenda de cerámica. Son cientos de objetos de cerámica fragmentados in situ, de los que vamos a destacar, por ejemplo, estos tres, que son 3 vasijas antropomorfas, vasijas efigie, decoradas con estos vivos colores que vienen a representar los tatuajes que estas personas de élite tenían sobre sus cuerpos. Pensamos que estas vasijas están representando a los personajes principales enterrados en la tumba. También tenemos este otro conjunto de 2 vasijas que, por la forma del busto, podríamos pensar que son mujeres, que portan un recipiente en la cabeza y también una especie de atillo en la espalda. Las podríamos interpretar como oferentes o como oficiantes de estos rituales funerarios. Aquí tenemos una imagen de otra de las tumbas, la tumba 7, ya completamente vaciada. Podemos ver claramente las huellas de los postes que refuerzan el perímetro de la cámara mortuoria. Arriba a la derecha vemos los restos de madera que todavía quedan en la base de estos postes y bueno, pues pueden ver cómo quedan una vez recuperados esos restos de madera. Una imagen del nivel de entierro de esta misma tumba, donde se aprecia la presencia del individuo principal, de nuevo con sus ajuares de oro. En esta ocasión está acompañado por
otro individuo de alto estatus que también porta ajuares de oro, y por un número muy elevado de otros individuos, puede que hasta 40, que portan sus ajuares y en los cuales hemos encontrado evidencias palpables de desmembramientos, decapitaciones y desollamientos. Aquí tienen el esquema donde se representa esta superposición, esta formación tan densa de cuerpos. Bien, ejemplos de los ajuares que acompañan a estos individuos y representan su alto estatus. Arriba a la izquierda podemos ver 3 jaguares de oro. Recordemos el jaguar que aparecía en las esculturas que hemos mostrado anteriormente. Tenemos también abajo a la derecha una flauta, como el flautista de antes, y también tenemos orejeras, brazaletes, pectorales, cinturones como símbolo de poder, etc. Una imagen del derrumbe de la tapadera de la tumba 7. De aquí se recuperaron más de 800 piezas de cerámica completas, de estilo Conte. Aquí vemos algunos detalles, por ejemplo, vasijas antropomorfas similares a las de la tumba 2, vasijas zoomorfas como la de arriba a la derecha, que representa una tortuga, platos ricamente decorados, o abajo a la derecha un metate para la molienda. Imágenes del proceso de trabajo. Como decíamos antes, un proceso complejo. Intervienen muchas personas de muchas especialidades diferentes, de nacionalidades también diferentes, con trabajos delicados, con estos sistemas de tablas para no pisar el nivel del entierro y estropearlo, o como por ejemplo arriba a la derecha, trabajos de consolidación in situ para los objetos más delicados. Abajo a la izquierda la ardua tarea de registrar estos miles de objetos muy pormenorizadamente para conocer en todo momento su posición original. Y abajo a la derecha el antropólogo físico, un gran especialista reconocido internacionalmente, estudiando las osamentas a pie de tumba. Trabajo de gabinete, también por un amplio equipo de especialistas que se encargan de la restauración de las piezas, su catalogación, su inventario, su estudio, las analíticas. Aquí, por ejemplo, una imagen del proceso de estudio de la importantísima colección de útiles líticos pulimentados que se ha recuperado de las tumbas. Y entramos en la labor de difusión, muy importante. Todo este trabajo que hacemos nosotros tiene que revertir en la sociedad transmitiendo conocimiento, ¿no? Arriba a la izquierda podemos ver una reunión de especialistas en el área intermedia que visitó el yacimiento en 2015, pero en las otras dos imágenes podemos ver la que probablemente sea la labor de difusión más importante que podemos hacer, que es la labor con los niños, con los estudiantes, con los más jóvenes, que pueden ver a pie de yacimiento una explicación de la historia, del pasado, de la arqueología, con un enfoque riguroso, pero a la vez lúdico. Los carteles explicativos del yacimiento para las visitas guiadas, elaborados por el equipo científico del yacimiento, con información de primera mano y, por supuesto, de alto nivel científico. Publicaciones también especializadas, como este libro bilingüe que apareció el año pasado, que recoge pues la mayor parte de lo que sabemos hasta ahora sobre el yacimiento. Y, como no, la difusión en la prensa, la enorme repercusión que tuvo el yacimiento cuando fue portada de la revista de National Geographic en enero de 2012. Vemos en el centro la portada de la edición en español, a la izquierda la de la República Checa, la de la derecha la de Indonesia, en todo el mundo. Y también, como no, la aparición de las noticias en prensa digital y, por supuesto, en prensa en papel. Otro elemento muy importante que se ha desarrollado recientemente es el repositorio digital de datos, conocido como ODA. Esto es una especie de museo virtual. Cualquiera que tenga un ordenador y una conexión a Internet puede entrar de manera libre y gratuita a este repositorio y consultar cualquiera de las piezas o de los datos que están incluidos en él. Es una labor de difusión muy importante que alcanza a cualquier rincón del planeta. Aquí pueden tener todas las piezas que forman la colección del Caño, con su fotografía, con su ficha catalográfica, y no solo eso, también información sobre las unidades estratigráficas, planimetrías, etcétera. Todo a disposición de los ciudadanos. De esta manera estamos cumpliendo con nuestra obligación de difundir lo más ampliamente posible este conocimiento, pero además estamos convirtiendo a la población en custodio de la colección, ¿no? Cualquiera que quiera acceder a este repositorio puede tener conocimiento al más mínimo detalle de todos y cada uno de los objetos que componen la colección del Caño.
Este año hemos abierto una nueva vía de investigación en el yacimiento, en concreto en el área ceremonial, donde no se habían realizado excavaciones de manera, digamos, científica hasta el momento. Suponíamos que esta gran planicie había estado ocupada por estructuras, solo que no teníamos piedra en superficie, ¿no? Tampoco la hay en el entorno. Entonces suponíamos razonablemente que estas estructuras serían de madera y en efecto hemos encontrado decenas de estas huellas de poste que corresponden a diversos edificios que se suceden en un mismo espacio a lo largo de varias fases constructivas. También estamos trabajando para dotar al museo del sitio de una colección, de un ciclo museográfico. El museo fue construido en los años 70 por iniciativa de Reina Torres de Araúz, pero en la actualidad permanece vacío y desde el equipo científico del Caño se está trabajando en la redacción y posterior ejecución de un proyecto museográfico completo de calidad científica que permita dotar al museo de un ciclo expositivo que incorporará la visita y con el que explicar la historia. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? de piezas destacadas de yacimientos, estos pectorales que acompañan a los personajes de élite. Aquí vemos un murciélago antropomorfo con el cinturón como símbolo de poder, tocados de plumas que son omnipresentes en las áreas tropicales en la antigüedad. Otro pectoral con la representación del avesaurio, que bueno, pues mitad reptil, mitad pájaro, que es un icono muy difundido en el área centroamericana y sudamericana. Y aquí tenemos el calamar volador, que curiosamente está menos difundido. Nosotros lo hemos documentado para la cultura Coclé, para el Caño, en los momentos finales de ocupación del cementerio, en torno al año 1000. Está considerado como un potente bioindicador, un indicador cultural que es muy visible para las poblaciones del entorno, porque bueno, este tipo de calamar llega masivamente a las costas del Pacífico con la corriente de Humboldt. También se llama calamar de Humboldt, tiene la propiedad de brillar en la oscuridad y además de saltar sobre el agua, de ahí su apodo de volador. Pues bien, la corriente de Humboldt, como saben, a su vez provoca la llegada de grandes periodos de sequía con la recurrencia de fenómenos del Niño. De tal manera que las poblaciones del Caño debieron observar en torno a esa época la llegada de calamares voladores, lo deificaron y de esta manera nos están explicando o nos están dando una pauta acerca de una de las posibles razones del abandono del sitio, una transformación sociopolítica radical en esta cultura, provocada probablemente por una crisis climática, tal vez asociada a ciclos de sequía y al abandono de zonas de cultivo extensivas en las aras aluviales, al repliegue de estas poblaciones, etc. Un collar de piezas de oro que representa plumas. Volvemos otra vez a los tocados de plumas de los que nos quedan estas evidencias. O piezas como, por ejemplo, la de arriba es un lagarto fabricado en oro con la técnica de la cera perdida, que se difunde desde el área colombiana, donde era bien conocida desde el siglo III, y bueno, pues llega hasta la zona del Caño. Pero abajo vemos otra pieza que representa un jaguar, que es en parte de oro, también con la técnica de cera perdida, y en parte de resina. Estamos asistiendo a una innovación tecnológica propia de la cultura Coclé, que en la que se está traduciendo préstamos tecnológicos entre industrias diferentes, como puede ser el trabajo del oro y de la resina. Bien, hasta aquí lo que quería explicarles sobre el yacimiento del Caño, pero no es el único bien de patrimonio en Panamá, ni mucho menos. Panamá dispone de un patrimonio muy rico, muy amplio y muy variado. Aquí, por ejemplo, he traído simplemente a modo ilustrativo, sin ánimo de exhaustividad, el conjunto de fortificaciones abaluartadas de Portobelo y San Lorenzo, que como saben es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en 1980, fortificaciones construidas a partir del siglo XVII dentro del gran sistema de fortificación de toda la costa atlántica de la América Española, desde prácticamente las costas de Florida hasta Tierra del Fuego. Bueno, pues aquí tenemos piezas importantísimas de ese sistema que funcionan como tal sistema para la defensa de la bahía de Portobelo y de la desembocadura del río Chagres, y que además están en relación con otros elementos patrimoniales muy valiosos, como pueden ser las rutas. El Camino Real, el Camino de Cruces, dotadas a su vez de sus propios elementos, como Venta de Cruces o los restos del poblado de Nombre de Dios, etc. Bueno, pues vemos también la relación del patrimonio con el medio ambiente, con el paisaje y la necesidad de recuperarlo como un todo integral. Otro patrimonio de Panamá muy valioso, poco conocido y en riesgo de desaparición, la arquitectura tradicional. No solamente la arquitectura de las comunidades indígenas,
estos bohíos de la zona de San Blas que vemos en las imágenes superiores. También arquitectura colonial, como abajo a la izquierda el interior de la iglesia de Nata de los Caballeros, e incluso la arquitectura canalera. Tenemos imágenes aquí del poblado de Gamboa. Y por supuesto, como no, las construcciones de Quincha, con un elemento de patrimonio etnográfico e histórico valiosísimo, como son las juntas de embarre, que bueno, pues, debemos proteger, difundir y fomentar, ¿no? Bien, pues hasta aquí el resumen que he querido hacerles. Bueno, pues transmitirles un poco la idea de que Panamá dispone de un patrimonio histórico y arqueológico muy rico, muy destacable, que es una fuente de oportunidades en sí mismo para el desarrollo del país en sus múltiples aspectos, no solo un desarrollo económico, un desarrollo cultural. Pensemos que no existe cultura sin patrimonio, tampoco existe identidad sin memoria. El patrimonio histórico tiene múltiples valores. Tiene un valor social evidente, reconocido internacionalmente, tiene un valor cultural, tiene valor material, estético, si queremos. También tiene valor simbólico, identitario. Tiene valores educativos muy potentes, integradores. Y también tiene un valor de uso al que podemos recurrir. No se trata de mercantilizar el patrimonio, sino de ponerlo en valor. Para esto debemos partir de procesos de investigación de calidad científica que nos permitan conocer en profundidad ese patrimonio. Difícilmente podremos proteger y valorar aquello cuya existencia desconocemos o cuyo valor desconocemos, ¿no? Debemos empezar por la investigación como primer paso, para que la recuperación de ese patrimonio se haga desde el máximo respeto posible a su realidad física, material, histórica, de contexto. Y a partir de ahí podremos exponerlo al público, musealizarlo, darlo a la sociedad a la que pertenece. Entonces, estamos hablando de la trilogía de investigación, recuperación, difusión, ¿no? Esto está lleno de oportunidades, de todo tipo, ¿no? De crecimiento cultural, de integración social, de comunicación entre culturas, de viaje hacia el pasado, ¿no? Pero también, ¿por qué no?, de desarrollo económico. Ahí tenemos el fenómeno del turismo cultural creciente, que además es un turismo de calidad, que puede dejar ingresos. En ese sentido, podemos contemplar el patrimonio como una fuente de desarrollo también para las comunidades locales que viven al lado de ese patrimonio, ¿no? Y bueno, pues desde mi punto de vista, el patrimonio de Panamá nos ofrece todo un mundo de posibilidades, de oportunidades. Muchas gracias.